Bueno, buenas tardes. Estamos dando continuidad al programa de Historia Social Paraguaya de la Escuela de Ciencias Políticas. En la clase pasada se le había dejado como tarea el de ver la película La sangre y la semilla y hacer un análisis sobre ese film que es un clásico de la época que se hacía el cine argentino-paraguayo. Asimismo, ustedes podrán haber observado en ese film cómo una sociedad se ve conmocionada por la guerra. Generalmente cuando pensamos en la guerra, la pensamos solamente en términos de las batallas, en términos de los políticos, de los tratados que ponen fin a la guerra, pero como habrán podido ver, efectivamente en esta película se representa ese otro aspecto de la guerra, cómo la población civil sufre la guerra, vive la guerra y padece la guerra. Entonces, en ese sentido, creo que es sumamente significativo esa película porque nos presenta esa realidad que muchas poblaciones del Paraguay, incluso la propia capital, un 22 de febrero de 1868 tuvo que ser declarada punto militar y las personas que vivían en Asunción tuvieron que abandonar la ciudad en menos de 24 horas, en 48 horas y trasladarse a Luque, la mayor parte de las instituciones del Estado. Ahí es que Luque se convierte en la segunda capital del país. De ahí es que es sumamente importante comprender esa guerra Guazú que afectó no solamente en términos territoriales, que es lo que generalmente solemos recordar en las clases de historia, sino que también tenemos que pensar desde el punto de vista de las vidas de las personas, la cantidad de personas que fallecieron a consecuencia no solamente de las batallas, sino de las enfermedades, del hambre, porque hay un caso, por ejemplo, de este tipo de despoblaciones que es el que yo estudié en su momento, que es el de la población de Llaveure, que reciben la orden de despoblar toda la banda que estaba entre el río Tahuicuaro y el río Paraná. Uribe está en lo que hoy es el departamento de Misiones, en las orillas del río Paraná, y el juez da cumplimiento al despoblamiento y el último documento que está en la carpeta del Archivo Nacional de Correspondencias del Pueblo de Yabebirí es justamente un documento en donde el juez informa que habían empezado la travesía y que ya se habían decretado algunas muertes de algunos niños y algunos ancianos. Eh, Esa es una situación que vivieron miles y miles de paraguayos entre 1865 y 1870. Pero en 1870 generalmente nosotros pensamos que el conflicto acabó y tenemos a veces ese pensamiento muy simplista de pensar que el 2 de marzo todo estaba tranquilo, ya murió López, se acabó la guerra. Pero el Paraguay siguió ocupado militarmente hasta 1876 por las tropas brasileñas y las tropas argentinas estuvieron en Villa Occidental, lo que hoy sería Villa Hayes, hasta 1878. Em, ¿Qué es lo que va a ocurrir con la población? Lo que pasó en el Paraguay en términos demográficos no ocurrió con otros países. En algunos casos se habla de un genocidio. Para hablar de un genocidio tiene ciertas especificidades dentro del derecho internacional humanitario para poder definirlo. Lo que sí podemos hablar es que lo que ocurrió en el Paraguay fue una catástrofe demográfica desde todo punto de vista. Como causa principal, la guerra, ¿verdad? Se estima que más o menos teníamos entre 450.000 y 500.000 habitantes en 1864. De esa población hay algunos censos que hablan de 160.000, otros hablan de 221.000, como el caso de Kleipening, que menciona uno de los censos de 1872-73 que se hicieron con las nuevas autoridades y las autoridades de la ocupación. La cuestión es que más o menos estamos hablando de que entre la cuarta y las tres quintas partes o las cuatro quintas partes de la población paraguaya falleció, dependiendo cuáles son los números y los criterios que tomamos. Hay otro censo que habla solo de 112.000 sobrevivientes. Entonces, nos encontramos con una sociedad que está descalabrada económicamente, en esa última etapa, por ejemplo, de la guerra, en los campamentos que seguían al ejército de López, las monedas se cortaban y son las llamadas monedas campamento para poder comprar los alimentos o lo poco que se podía comprar. Las personas escondieron su dinero
los que pudiesen tener algunos recursos, que son los famosos tesoros escondidos. Ahora en medio de esta pandemia, en una población de San Pedro hubo unos detenidos que violaron la cuarentena para ir a buscar plata vudú. Entonces, el tema es que efectivamente nos encontramos con una sociedad que está totalmente descalabrada. ¿Qué es lo que va a ocurrir después, a partir de 1800? A partir de 1870, entonces tenemos, ya las mujeres tenían, como habíamos visto antes de la guerra, un rol muy importante dentro del comercio del Paraguay. Pero después de la guerra, las mujeres van a cumplir un rol fundamentalísimo. Ahí ustedes tienen un texto de La Noche de la Verá de Moby, un autor brasileño, que es bastante interesante sobre el rol de las mujeres en ese periodo después de posguerra. Entonces, las mujeres, este es un grabado de antes de la guerra, las mujeres se convierten efectivamente en un rol importantísimo dentro de la función que tenía dentro de la sociedad. Entonces, Bárbara Potas dice, no obstante, recién desde 1874 se puede hablar de una verdadera mejoría de la situación. Los habitantes de los pueblos circunvecinos ahora ya cultivaban sus chacras como siempre y surtían el mercado con frutos, leche, leña y con todo lo demás se necesitaba para el consumo diario. Cientos de mujeres que llevaban sobre sus cabezas un canasto con algún producto, hortalizas, huevo, leche, tabaco o chipa, venían todas las mañanas desde los alrededores de Asunción. El abastecimiento de agua de la ciudad era provisto de los diferentes pozos de fuentes naturales que se encontraban en las afueras y eran traídos a la mañana y al atardecer por mujeres que van y vienen. Esas mujeres eran las llamadas aguateras. Entonces, muchas de estas mujeres son aguateras, son mercaderas, comienzan a cultivar nuevamente y con eso comienza a haber una economía de subsistencia que comienza a movilizarse. ¿Por qué a partir de 1874? Porque entre 1870 y 1874 la conmoción política y la lucha que se va a suceder entre las élites políticas va a ser bastante grave, que incluso va a haber tres revoluciones que van a ser violentamente reprimidas, que va a implicar conspiraciones, asesinatos, que todo ese periodo de violencia política que se instala en el Paraguay va a llevar en unos años siguientes, en 1877, el asesinato del presidente Juan Bautista Gil, después el asesinato del expresidente Cyril Antonio Rivarola o la matanza en la cárcel pública, donde mueren importantes y expectables miembros de la sociedad política paraguaya. Entonces, es una situación de mucha violencia, una situación en la que en esas guerras civiles también llegan a movilizar a los niños como soldados dentro de los combates. O sea, no hubo mucha paz. Por eso que dice Potas, a partir del 74 entonces comienzan efectivamente a reubicarse y a comenzar a vender estos productos, ¿verdad? Entonces vendían dulces, vendían chipas en las estaciones, otras también se dedicaban a la producción de cigarros, que era un producto que era bastante apetecido, y muchas de ellas incluso trabajaban como changadoras o estibadoras en el puerto y en otros lugares, ¿verdad? Además de tener otros trabajos, principalmente como trabajadoras domésticas, ya sea cocineras, niñeras, limpiadoras, etcétera, ¿verdad? El país estaba totalmente destruido y había llegado incluso a ser pasto de los bandidos. Estos bandidos eran en su gran mayoría ex soldados del ejército de López, también algunos ex soldados de los ejércitos aliados, que formaron sus bandas y comenzaban a saquear. En ese periodo, por ejemplo, al padre de Juan de la Cruz, de José de la Cruz Ayala, Lom, un dirigente liberal de los años siguientes, fue asesinado en su pueblo, en Buyapé, el padre de este señor, porque era un comerciante y tratando de defender a su familia de uno de estas partidas de bandidos, le terminaron matando. El historiador norteamericano Harry Haylor Warren dice, en 1872 los viajeros informaron, los distritos rurales están baldíos, sin hombres para cultivarlos, pues los pocos sobrevivientes de la guerra son mayormente inválidos que han perdido una pierna o un brazo. La broza y la mala hierba crecen donde habían crecido la caña de azúcar, el maíz y la mandioca. El bosque comienza a invadir los suburbios. En Udecuí, sitio de la fundición de hierro, Forges visitó la estancia de Margarita Rivarola, prima del expresidente Cirilo Antonio Rivarola, y la encontró sufriendo a causa del hambre. Comimos un guacamayo que yo había tenido la mala idea de matar, sería. Esa ave bella es pésima comida.
Villarrica se había salvado de la destrucción por la llegada de las fuerzas aliadas, pero sufría mucha causa la falta de brazos para cultivar. Esa era la situación, ¿verdad? O sea, era una situación bastante extrema, ¿verdad? Y en ese sentido, algunas de estas decisiones incluso llegaban a que el propio gobierno, que estaba muy debilitado, sin recursos, encima se habían hecho los préstamos de ingleses y se habían malgastado a causa de la corrupción. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que efectivamente nos encontramos en una situación tan dramática que el 21 de marzo de 1870 el gobierno provisorio va a decretar que se proceda a la desocupación de la zona de las misiones porque no le podían garantizar su seguridad, ¿verdad? Así también dentro del marco de esa negociación de los préstamos ingleses se estableció un proyecto de establecer una colonia inglesa, que es el caso de los Lincolnshire Farmers. Este proyecto va a empezar a implementarse en 1872. Para 1873 ya llegan los primeros colonizadores. Aquí hay un aviso que se publicó en el diario. Está mal la fecha, dice 1872 cuando tendría que ser 1873. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el 3 de mayo, justamente de 1873, a Owen Newman y a su esposa le entraron a robar en esta colonia inglesa cerca de Itapé y en Guairá y les robaron, les mataron y entonces el administrador, que era Walterio Seymour, va a tratar de ofrecer una recompensa, 100 pesos fuertes en oro, era un monto importante, para saber quiénes son los que entraron a robarle y asesinarle a estos señores. Ese tipo de situaciones ocurrían muy, eh, no digo todos los días, pero sí muy cotidianamente, en el sentido de que a veces los periódicos informaban de que aparecieron 3 cuerpos en un determinado camino o cerca de tal población. Entonces, la inseguridad era generalizada. En el caso de los Lincolnshire Farmers, son 390 personas que llegaron desde Liverpool, 136 desde Londres en una primera partida y una segunda partida 129 personas. Muchas de estas personas finalmente dejaron, otros se quedaron a vivir y finalmente muchos pidieron ser repatriados, algunos quedaron hacia la zona de Buenos Aires y otros lograron finalmente regresar a Inglaterra porque no era lo que les habían prometido. Entonces, incluso un diplomático británico había señalado de que era prácticamente una locura tratar de enviar gente al Paraguay donde no había seguridad y las situaciones eran de las más penosas. Entonces, en esas circunstancias fracasó este primer proyecto porque este proyecto fue muy importante para el gobierno porque ellos hablaban dentro de esa visión que se había impuesto dentro del liberalismo latinoamericano de la civilización y la barbarie, que la única manera de poder hacer que esta sociedad avance era trayendo emigrados desde Europa. Em, Efectivamente, uno de los problemas que va a tener también es que este fracaso de esta expedición hizo que por muchísimo tiempo ah, no haya ninguna posibilidad de que haya muchos migrantes. A diferencia, migrantes en el sentido para la parte agrícola, que era una de las intenciones del gobierno y que estaba incluso en la Constitución. Sí había migrantes que vinieron con el ejército brasileño o algunos portugueses que incluso vinieron como proveedores y como comerciantes, al igual que algunos italianos. Entonces estos portugueses crearon una de las primeras sociedades de socorros mutuos, que era la Sociedad de Beneficencia Portuguesa Don Fernando II, que hacía como una especie de seguro social para los portugueses, sostenía un hospital para ellos y también una sociedad de beneficencia que estaba vinculada a la masonería que también hacía asistencia a los pobres, ¿verdad? Esta sociedad de socorros mutuos, según el historiador Francisco Gaona en su Historia Social y Gremial del Paraguay, son las primeras instituciones del mutualismo, desde Don Fernando II, que era la portuguesa, después pasa por la italiana y la española, que hasta hoy en día subsisten. La italiana sostiene el sanatorio italiano y la española el sanatorio español en Sajonia. Las otras fueron desapareciendo con el tiempo, otras se convirtieron finalmente en sindicatos como la Sociedad Tipográfica, que era la que eh, afiliaba a todos los que eran, trabajaban en el tema de las imprentas.
Entonces, todas estas sociedades, dice Gaona, reflejaban la composición de la población asunceña y en cierta medida el grado de desarrollo de la economía de la posguerra, sin menospreciar la intensidad de un renacimiento civilista asunceno, ¿verdad? En ese sentido de establecer el tema de la solidaridad, del apoyo, etcétera, ¿verdad? Eso está incluso en este artículo del 17 de diciembre de 1882 en el periódico La Democracia, donde habla del espíritu de asociación. Y decía este periódico, una de las manifestaciones más evidentes del carácter progresista en nuestra época es ese espíritu de asociación que por todas partes se manifiesta, tratando de reunir las distintas fuerzas sociales para darle una dirección adecuada y fecunda. Indudablemente no basta que el progreso sea una aspiración común y general de los hombres y los pueblos, ni que consiga además verse libre de trabas y de obstáculos para su marcha y desenvolvimiento. Es imprescindible también el que haya quien se preocupe de impulsarlo y quien trate de que sea por las vías seguras y progresistas los intereses generales, ¿verdad? Entonces, evidentemente que esto va a hacer que se consigan estas asociaciones, principalmente el tema de la solidaridad. Acuérdense que es un Estado liberal donde el tema de salud y educación no es todavía una prioridad. Después, con los años, recién se va a establecer el tema de la educación primaria obligatoria. En materia económica, los hombres van a tener algún trabajo a partir de lo que se llamaba el enganche y el conchavo en los yerbales. La yerba mate vuelve a ser un rubro importante. Los paraguayos creo que le debemos todavía a la yerba mate un homenaje justo en términos de lo que significó para nuestra economía, tanto en el periodo colonial como en este periodo del siglo XIX, después, antes de la guerra, después de la guerra e incluso en la primera mitad del siglo XX. Ahora, las condiciones en las que los trabajadores eran enganchados eran sumamente deplorables. En este decreto del 1 de enero de 1871, uno de los primeros decretos de Cirilo Antonio Regarola como presidente constitucional, habla de que todo peón conchavado para el trabajo de cualquier industria nacional establecida en el territorio de la República no podía abandonar sus faenas sin expreso consentimiento del dueño del establecimiento o su representante en el lugar de la industria sin un motivo justificado. ¿Qué pasaba si un peón abandonaba? Principalmente en los yerbales donde el trabajo era durísimo y como vamos a ver en una de las fichas, ustedes van a ver un documento de las situaciones en las que trabajaban. ¿Y qué es lo que iba a ocurrir? Lo que iba a ocurrir es que si un peón abandonaba el trabajo, la policía tenía que ir a buscarlo, le traía nuevamente al establecimiento, en este caso al yerbal, el gasto que significaba ir a buscar al peón, llevarlo nuevamente, era cargado al peón, que quedaba entonces debiéndole nuevamente a la empresa, ¿verdad? Esto está del archivo público de Mato Grosso, es de la empresa Matel Laranjeira, que es una empresa que tenía yerbales tanto en Brasil como eh, en Paraguay. Fíjense el fardo que tenía que alzar de hierba desde los yerbales sobre sus hombros este peón o este mensú, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, después de la venta de tierras públicas en 1883, la industrial paraguaya se convirtió en una de las grandes propietarias. Esto que está aquí son las propiedades de la industrial paraguaya, que se convirtió en las empresas extractivas más importantes. En 1885 se va a vender las tierras del Chaco y Carlos Casado Lizal, un empresario español que residía en Buenos Aires, compra gran parte de estas tierras y se convierte en el mayor terrateniente del Paraguay. Eso ocurre bajo el gobierno de Bernardino Caballero. Estas tierras públicas fueron vendidas a un precio mucho menor, ¿verdad? El costo, el gobierno decía que había que vender más barato para vender más. En cambio, el Congreso tenía una posición de decir vender a un precio más alto, no importa cuánto se venda, pero a un precio más justo. Finalmente, las tierras quedaron en poder del Estado fueron puestas en ventas en 1883 mediante una ley remitida por el gobierno del general Bernardino Caballero. La ley autorizaba la venta para cubrir el monto de 300.000 pesos fuertes. Las tierras fueron clasificadas en tres clases, siendo las más valiosas las que valían 1.500 pesos la fuertes la legua cuadrada, las menos costosas valían 800 pesos fuertes la legua cuadrada, ¿verdad? Esta venta de tierras públicas generó un alivio para el gobierno porque estaba prácticamente sin recursos. Generalmente se recurría a la emisión inorgánica para poder pagar los costos del funcionamiento del Estado
Y con esto comenzaron a construirse las primeras escuelas, los primeros edificios públicos y otras instituciones que comenzaban a funcionar a partir del que se tenía los recursos necesarios. El inspector de trabajo argentino José Elías Nicholson en 1913 recorre los yerbales y él dejó una descripción sumamente fuerte de cuáles eran las condiciones en las que vivían estos peones, ¿verdad? Muchos de estos decían que eran jóvenes, que a pesar de su juventud, a los 16 años, muchos tenían ya problemas de un envejecimiento, que estaban muy desgastados, muy mal alimentados. Muchos no tenían dientes porque las caries les iban consumiendo, porque consumían mucho azúcar, porque pensaban que el azúcar les daba fuerza. Esta es una foto de unos exploradores croatas que llegaron hacia 1903 en la región. Ahí se puede ver descalzos en el medio del monte, en un rancho, en el momento que estaban comiendo. Esa alimentación era un sistema que no les reponía las fuerzas. Dice Nicholson en su informe, se debe decir que el sistema de alimentación no repara los desgastes orgánicos, satisface al menos el gusto de los trabajadores de la región, tal vez porque no conocen otros. El desayuno consistía en el reviro o revirado que se hacía con carne seca, harina, grasa y sal. El almuerzo y la cena consisten en el yopará que no lo acompañan con pan ni vino, pues dice Nicholson, estos son artículos de lujo por el precio al que se venden en las comisarías de los obrajes. Las comisarías eran las tiendas. Sigue diciendo, la galleta cheque redonda en forma de bollo, el coquito, es de pésima calidad y de una dureza digna de dientes de acero. Los pobres peones las compran los domingos al hacer sus provistas y las comen con azúcar a manera de delicado manjar. Lo que hacían era mojar el coquito en agua, le ponían azúcar y comían. Y consideraban que eso era lo más delicioso que vivían. Entonces, en esas condiciones vivían los mensúes. Esta es una foto nuevamente de la Mata Laranjeira. Fíjense lo que era la cantidad de hierba que tenían que llevar sobre sus espaldas. Muchas veces estos pobres infelices se rompían el espinazo y finalmente el capanga o el capataz los terminaba matando ahí para que no sufran más, ¿verdad? O sea, era un sistema casi de esclavitud, ¿verdad? Entonces, en esas circunstancias es que nos encontramos con que el Estado poco o nada hacía. Recién para 1920, 1921, el Estado comienza a preocuparse sobre las circunstancias en las que se desenvolvían estos peones yerbateros. Mucho no cambiaba con respecto a los que trabajaban en las empresas más cerca de Asunción. En ese sentido, por ejemplo, la primera huelga que tenemos registrada, la primera huelga obrera, va a suceder el 1 de marzo de 1889, cuando los peones del ferrocarril se rebelaron porque no les estaban pagando sus salarios a tiempo, ¿verdad? Y ahí es donde comienzan a aparecer las primeras organizaciones obreras. Estas primeras organizaciones obreras, por ejemplo, como la Sociedad Santa Cruz, que van a tratar en lo posible de aglutinar a los trabajadores con el propósito de defender sus intereses. Fíjense, por ejemplo, en este estatuto de la Sociedad Santa Cruz, que es la primera sociedad de socorros mutuos que no está integrada por gente de una misma colectividad, ya sea la Sociedad de Socorros Mutuos italiana, la Sociedad de Socorros Mutuos española. Son obreros. Y hay una cuestión en la última parte de su estatuto, dice, un obrero miembro de la sociedad puede por cualquier circunstancia carecer de trabajo y en este caso la sociedad debe preocuparse por todos los medios a su alcance para proporcionárselo. O sea, lo que buscaba era una especie de solidaridad o una solidaridad para con todos los miembros de manera a que siempre tengan un trabajo y de esa forma puedan ganarse la vida. Para 1885 ya aparece este órgano de prensa que se llama El Artesano. Se publica entre 1885 y 1886 y fíjense el encabezado dice órgano exclusivo de los intereses de los gremios de los artesanos, ¿verdad? Entonces es como que comienza ya a haber una conciencia por parte de los sectores gremiales y de los trabajadores. La primera organización así exclusivamente combativa va a ser justamente la Sociedad de Artesanos del Paraguay, que se funda el 5 de noviembre de 1882. Para el 14 de marzo de 1885 ya surge la Sociedad Cosmopolita de los Verdaderos Artesanos. Y finalmente, para 1884 se crea la Sociedad Tipográfica del Paraguay. La primera
federación que aglutinó a todos los sindicatos de resistencia, de obreros, de artesanos, etcétera, va a ser la Federación Obrera Regional Paraguaya, que va a ser fundada en 1906 bajo la inspiración del pensamiento anarcosindicalista que en su gran mayoría vino con los obreros y los emigrados españoles y algunos italianos. Entonces, en líneas generales, para poder entender este periodo de 1870 hasta 1870, 1900, o sea, la última parte del siglo eh, XIX, lo que podemos ver es que nos encontramos con una sociedad que está tratando de reorganizarse, una sociedad que tiene que superar la calamidad que significó la guerra, tratar en primer término de sobrevivir y después con los años comienza a organizarse sobre unos parámetros bastante claros en términos liberales del funcionamiento, no solamente de la política, sino que también de la economía, donde el Estado es un Estado laissez-fairista, o sea, el Estado no interviene en las cuestiones económicas. Entonces tratan lo posible, no existe un banco central, el Ministerio de Hacienda es un ministerio muy debilitado. Entonces nos encontramos con una situación en la que los trabajadores van a tener que comenzar a organizarse. El Estado es un Estado casi quebrado que recién cuando vende las tierras públicas va a tener los fondos como para comenzar a hacer alguna de sus labores. Muchas veces los salarios de los empleados públicos se pagaban con emisiones inorgánicas de billetes, entonces eso hacía que terminara debilitando a la moneda. Eran unas circunstancias en las que si entramos en no, que no es nuestro énfasis, pero en la historia económica hay un montón de intentos de crear bancos que van quebrando porque no se pueden sostener hasta que finalmente hacia 1890 se crea el Banco Agrícola con mitad de acciones del Estado y la otra participación del sector privado y de ahí de alguna manera comienza a reactivarse nuevamente la economía. Mucha de la población sufría los embates de la pobreza en términos de la necesidad de alimentación. La mortalidad infantil era muy alta. Fíjense que para 1878 recién se crea una entidad como para empezar a vacunar porque la viruela y otras enfermedades hacían estragos entre la población. En 1889 cuando se crea la Universidad Nacional se piensa en una facultad de medicina. Antes se había enviado a algunos jóvenes a estudiar medicina a Buenos Aires como para tratar de paliar esa situación, como vamos a ver en la siguiente clase cómo eso va a terminar afectando porque esa facultad de medicina no va a estar activa recién para cuando se produce la epidemia de peste bubónica. En 1899 comienza nuevamente a reactivarse esa escuela, esa facultad de medicina y la primera promoción de médicos egresados de la Universidad Nacional va a ser promocionada en 1903. Entonces, recién para 1903 tenemos los primeros médicos, igual era un número muy escaso para un país que estaba sumamente afectado por todas estas enfermedades. Fíjense que para la época de la guerra de la Triple Alianza se habla que el 80% de la población tenía parasitosis, había otras limitaciones, igual con el tema de la tuberculosis, y que efectivamente eso afectaba también en el rendimiento laboral de las personas. Muy bien, con respecto a esta clase, entonces van a tener una serie de preguntas. Estas preguntas son la última tarea que vamos a tener con respecto a el primer parcial y la expectativa es tener antes del fin de semana que ustedes tengan sus calificaciones que se les van a remitir a sus correos. Que tengan un buen resto de jornada.